Bienvenido a un tutorial sobre cómo ingresar expresiones o funciones complicadas en matas, utilizando la herramienta de ecuación llamada Mathkill. Como ejemplo, ingresaremos esta función en matas. Para ingresar la función aquí, primero hacemos clic dentro de la celda de respuesta, y observamos cómo aparece esta flecha amarilla a la derecha. Hacemos clic en la flecha amarilla para acceder a la herramienta de ecuación, llamada Mathkill. Observe cómo hay tres pestañas que nos dan diferentes símbolos y funciones matemáticas. Tenemos la pestaña básica, la pestaña de funciones y la pestaña trigonométrica. Volviendo a la pestaña básica, nuestra función es una fracción, por lo que primero haremos clic en la herramienta de fracción y ahora ingresaremos el numerador. El numerador comienza con la raíz cúbica. Observe que aquí está la raíz cuadrada, y aquí está la enésima raíz, por lo que haremos clic en la enésima ruta. De forma predeterminada, n es igual a 3, aunque si el índice no era 3, podemos hacer clic a la derecha de los 3. Haga clic en retroceso e ingrese un índice diferente. Por ejemplo, si el índice fuera 5, ingresaríamos 5, pero el nuestro es 3, así que borraremos los 5, presione 3. Para salir del índice, podemos presionar la flecha derecha, la pestaña, o simplemente hacer clic debajo del grupo de cubos. Ahora, el radicando es 5x. Entonces ingresamos 5x en el teclado. Para ingresar el exponente de 2, podemos usar el comando de exponente aquí, que mueve el cursor a la posición del exponente, donde ingresamos 2, y luego, pestaña, flecha derecha o haga clic fuera del exponente. Tenemos menos, para el registro natural, podemos ingresar ln desde el teclado, o hacer clic en la pestaña de funciones, aquí está ln, para el registro natural. Y luego tenemos pi veces x. Para pi, podemos ingresar pi desde el teclado o, volviendo a la pestaña básica, aquí está pi, y luego ingresamos x ahora que hemos terminado con el numerador. Podemos usar la flecha derecha para bajar al denominador, o usar la tecla de tabulación, o simplemente hacer clic en el denominador. Nuestro denominador es 2 veces e elevado a la potencia de 5x. Podemos ingresar e desde el teclado, o hacer clic en la pestaña de funciones, y aquí está e elevado a la potencia de, el exponente es 5x. Nuevamente, para salir del exponente, podemos presionar la flecha derecha, la pestaña, o simplemente hacer clic fuera del exponente, y tenemos menos, y ahora, necesitamos ingresar la base de registro 4 de x a la quinta. Aviso, aquí está la función de registro, con base n. Entonces haremos clic en la base de registro n por defecto, la base es 2. Queremos la base antes, así que hacemos clic a la derecha de los 2, presionamos la tecla de retroceso. Ingrese 4 para la base, la flecha derecha, la pestaña o haga clic en la parte numérica del registro, que es x, y luego para el exponente, hacemos clic en la pestaña básica, haga clic en el comando de exponente, ingrese el exponente de 5. Ahora que hemos terminado, queremos hacer clic en guardar. Una vez que hacemos esto, podemos ver cómo podríamos ingresar toda la función desde el teclado. Pero es importante hacer clic siempre para obtener una vista previa de la clave, para ver cómo la computadora interpretará la entrada. Esto es exactamente lo que estamos tratando de ingresar, por lo que en este punto, haríamos clic en enviar para verificar nuestra respuesta. Independientemente de lo complicada que sea la función o la expresión, si usamos Mathkill, lo hace mucho más fácil. Espero que hayas encontrado esto útil.